Buenas tardes, buenas tardes en esta tarde helada aquí en Maipú, Santiago de Chile. Bienvenidos a este encuentro de Hablemos de Relaciones, hoy lunes 27 de junio del 2022. Bueno, y el tema de hoy es de la mentalidad robótica al servicio amoroso. Y bueno, quise conversar con ustedes, así como quien conversa con unos amigos de este tema, porque, bueno, estoy muy feliz por un lado, porque eh, me llamaron para hacer una charla en una empresa que todavía no sé si la van a aprobar o no. Pero bueno, independientemente de que se dé o no se dé la charla, pues para mí ha sido un deleite completamente el volver a conectarme con preparar una charla para darla presencial con gente de una empresa y sobre todo gente preocupada por la parte personal, no tanto por la parte profesional como siempre suele suceder, sino muy preocupada más bien por la parte personal. Y justamente me decían que, bueno, que querían brindarle herramientas a los participantes, a los profesionales de esa empresa, para que salieran un poco de esa mentalidad en automático y que tuviesen herramientas como para volver a esa parte personal y lograr ese equilibrio entre lo personal y lo profesional. Entonces, bueno, para mí ha sido como de verdad que he disfrutado muchísimo el, el, el estructurar, el plasmar, el crear, porque bueno, nadie sabe, bueno, o muy pocas personas los que nos dedicamos a, a difundir algún mensaje desde el amor y a dar lo mejor de nosotros, pues hay una preparación. Por lo menos yo trabajo no con productos ya preelaborados, sino que, bueno, me dedico pues a crear, a levantar una información en cuanto a, digamos que el diagnóstico de lo que quiere la empresa para lograr ese objetivo con las empresas y bueno, dar lo mejor de uno, ¿no? Entonces, les digo que lo he disfrutado mucho porque hasta me ha servido a mí misma para evaluar esto de entrar en esa parte robótica y hacer las cosas todos los días mecánicamente. Digamos que pensamos lo mismo, sentimos lo mismo, hacemos lo mismo, hablamos lo mismo y muchas veces entramos en ese modo automático que termina desgastándonos mucho y que termina pues no conectándonos con ese servicio amoroso. Entonces, bueno, les traigo varias consideraciones de esta charla y a la vez que, por supuesto, me sirve a mí también como para, para practicarlo si se quiere, ¿no? Para ponerlo también a disposición de todos quien tengan a bien escuchar este live. Y bueno, de la mentalidad robótica al servicio amoroso requiere de que nosotros partamos desde el poder personal. Le doy la bienvenida a Proyecto Atenea que se acaba de sumar y bueno, esperemos que se sumen otras personas a este live y si no, bueno, quienes lo escuchen en diferido que lo disfruten. ¿Por qué partir por el poder personal? Bueno, porque el reconocimiento de nuestro brillo personal es lo que hace que nuestra carrera brille y no al revés. Hace tiempo bueno, lo que nos han enseñado en realidad es una fórmula que creo que ahorita ya está caduca,
que creo en realidad que ya no nos funciona, que es el hacer para tener, para por último ser. O sea, te decían que estudiaras, que trabajaras, que lograras ciertas metas, objetivos, etcétera. Y eso no es que ni está mal ni está bien. Simplemente que hay que evaluar porque siento según incluso este diagnóstico o este levantamiento de información que hice con esta empresa, en que de verdad la gente está como, está como robotizada. Entonces, se ha perdido un poco, y a la muestra un botón de cómo estamos, del por qué estamos como estamos, es que en realidad no, estamos muy concentrados en el hacer y en el tener. Hacer muchísimas cosas para tener mucho, y obviamente que cuando alguna de esas dos cosas no nos funcionan o se nos cae, porque como bien hemos dicho, todo lo que vivimos en este sueño, en esta experiencia humana en la que estamos transitando, pues todo se mueve, todo cambia, se transforma, se va, o cambia, pues inevitablemente. Entonces, a veces podemos hacer, a veces no podemos hacer. A veces tenemos y a veces no tenemos. Y cuando ponemos todo nuestro poder en el hacer y el tener, pues obviamente el ser se queda ahí como huérfano. No tomamos contacto con el ser, con nuestra esencia, y por supuesto entramos en pánico muy fácilmente cuando no, cuando escapan las cosas de nuestro control, cuando las cosas no están fluyendo en el hacer, o cuando inevitablemente, como estamos viendo a nivel mundial con esta economía que fluctúa de acuerdo al mercado, de acuerdo a cómo amaneció el dólar, de acuerdo a tal cosa, pues obviamente que entramos en pánico muy fácilmente cuando no tenemos que hacer, cuando no tenemos, y entonces ahí es cuando nos empezamos a cuestionar esta parte del ser. Entonces, tenemos que empezar para salir de esa mentalidad robótica a la mentalidad del la mentalidad del servicio amoroso, de encontrarle un sentido que va mucho más allá de los títulos, de la profesión o independientemente de lo que haga cada quien. Tenemos que partir por encontrar el poder personal, no el poder profesional ni el poder económico, sino ese poder personal. Entonces, el reconocimiento de nuestro brillo personal es lo que hace que nuestra carrera brille y no al revés. Y nosotros pareciéramos que dentro de esa robotización estamos haciendo todo lo posible por brillar en la profesión, o brillar en el negocio, o brillar en el proyecto, o brillar en esa propuesta. Estamos como en una competencia loca, que nos hace perder realmente el verdadero sentido de lo que hacemos. Esa pregunta, ¿para qué hago lo que hago?, es una de las preguntas que nosotros deberíamos estarnoslas haciendo todos los días. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago aquello? No con el ánimo, por supuesto, de perseguirnos, no con ese ánimo de perseguirnos, sino con el ánimo de evaluar desde dónde, desde qué parte de mí yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Obvio que esto no es para juzgar ni para criticar, cada quien hace las cosas dependiendo bueno, de sus objetivos, de sus metas, etcétera. Pero creo que hay un modelo de vida que está caduco y que nos está pidiendo cambios a gritos, y justamente yo creo que es volver a nuestra esencia, a cuestionarnos para qué hacemos lo que hacemos y a encontrar nuevamente ese poder personal que lo hemos perdido por estar buscando justamente el poder profesional, el poder adquisitivo, la apariencia, etcétera, etcétera. Entonces, a veces, hasta que no hemos experimentado un sacudón interior, no se producen efectos externos estables e importantes. Miren,
estamos todos, porque me incluyo también, en esa búsqueda de, como dije al principio, del hacer y del tener, muy robotizados, y a veces la vida nos da esos sacudones. Y esos sacudones puede ser la pérdida del empleo, ese sacudón puede ser un divorcio, ese sacudón puede ser una muerte, ese sacudón puede ser el que no nos fluya el dinero como siempre nos ha fluido. Ese sacudón puede ser para los que trabajamos de manera independiente un bajón en las consultas, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho. Y entonces, bueno, de repente veníamos a un ritmo, nos sentíamos súper seguros porque estábamos completamente en el hacer, porque teníamos, etcétera, etcétera, y de repente eso baja. Eso puede ser un sacudón. Y obviamente que esos sacudones, que son sacudones internos, porque independientemente de lo que suceda afuera, pues es algo así como despierta, qué estás haciendo o cómo lo estás haciendo o qué pasa. Bueno, a mí las transformaciones más grandes en mi vida personal, iniciando por la vida personal, obvio, y luego que me han hecho cuestionarme completamente mi vida profesional, han sido unos sacudones fuertes, una muerte de un ser muy cercano, muy querido, que me hizo a mí salir completamente de mi zona de confort y ahí incluso cambiar hasta la profesión, porque no le encontré, después de eso, no le encontré sentido a lo que estaba haciendo. Y comencé, fue así como un despertar. Bueno, ahí eso me hizo pensar a mí, hay mucha gente que está sufriendo y yo no quiero seguir haciendo las cosas simplemente por reconocimiento o por dinero o por un estatus. Yo quiero de verdad olvidarme un poco de mis problemas para apoyar a las otras personas. Y eso es volver al amor, eso es volver a nuestra esencia, eso es volver a lo que vinimos, que fue a prestar un servicio amoroso a los demás, independientemente de que tengamos o no tengamos, independientemente de que estemos logrando lo que queremos nosotros lograr. ¿Por qué? Porque nosotros vinimos con un propósito, pero no el propósito que nosotros nos queremos asignar, sino un propósito mayor. Y ese hágase tu voluntad es tan difícil que la gente lo dice como muy a la ligera. Bueno, sí, hágase tu voluntad. Bueno, vamos, que se haga lo que Dios quiera. Que esto se dé o no se dé. Pero por dentro estamos tratando de controlar que se dé, tratando que se dé de la manera como nosotros queremos, en el lugar que queremos, con las personas que queremos. Y bueno, obviamente que tengamos la retribución que queremos. Entonces, si vuelvo a el disfrute de verdad que yo he tenido armando esta charla para esta empresa que me lo pidió y bueno, y conversándolo aquí entre amigos como son ustedes, entre panas, entre hermanos. em, Oye, yo me conecté tanto con todos los puntos, disfruté tanto los días que he estado planificando, colocándolo aquí, me he cuestionado yo cosas, hay un ejercicio práctico al final y el ejercicio lo hice yo porque el ejercicio se llama la casa terapéutica y me encantó hacerlo porque yo no estoy planificando esto desde la Ondina que tiene tantos años de experiencia como facilitador de procesos de aprendizaje, ni como diseño instruccional, ni como educadora, ni como psicoterapeuta, ni orientadora, ni mentora, ni coach. Todo eso sí, es verdad, son herramientas que han llegado a mí para avanzar. Pero lo que me he disfrutado más es justamente el hacerlo desde como si yo fuese un participante más y ver cómo se siente, cómo se sentiría esa persona escuchando esa charla y haciendo ese ejercicio. Yo siento
que, bueno, no, se oye horrible si yo dijera que eso es un servicio amoroso. Simplemente les estoy diciendo que yo no sé si esto lo van a aprobar o no lo van a aprobar. Yo no sé si esto se va a dar, si de repente la charla se va a dar en el momento en que me la pidieron o no, o esto tiene otro propósito. Y ahí es cuando en realidad esto de que el reconocimiento de nuestro brillo personal es lo que hace que la carrera brille. Yo no sé dónde si va a brillar o no. Yo no sé si va a ser en ese lugar o no va a ser en ese lugar. No sé si con esto yo voy a tener los beneficios que probablemente yo espere, pero en realidad el disfrute de lo que estoy haciendo, el ponerme en los zapatos de las personas que lo puedan recibir, ha sido para mí, pero de verdad muy motivador. Entonces allí vamos, ¿ves? Nuestros logros no provienen de lo que hacemos, sino de lo que somos. Y compartir nuestros dones y talentos es lo que nos hace felices. Mientras más nosotros compartimos nuestros dones y talentos, eh, y estamos claros que todos debemos tener una compensación, pero no solamente la compensación tiene que ser una compensación económica, tiene que ser una compensación de reconocimiento, de aplausos, de gloria, etcétera, etcétera. Oye, yo creo que el éxito más grande que uno puede tener en lo que haga, es de verdad acostarse así todas las noches y poner la cabecita en la almohada y decir, oye, yo hoy di lo mejor de mí, independientemente de lo que haya ganado o no haya ganado, de lo que haya logrado o no haya logrado, de si se aprobó esa propuesta o no se aprobó, si me llegó el dinero o no me llegó el dinero, etcétera. Entonces, yo creo que ese es el verdadero éxito, ¿no? Y hay una frase que dentro de toda la preparación de esta charla conseguí, que es que nosotros ciertamente somos actores y estamos interpretando un papel aquí, pero nos hemos preocupado tanto por actuar que se nos olvidó, de verdad que se nos ha olvidado vivir y el disfrute. De allí el título de este live, que es de la mentalidad robótica al servicio amoroso. Porque para prestar un servicio amoroso, yo tengo que estar conectado con la vida. Tengo que estar conectado con lo que está pasándole a la humanidad no en cuanto a enfermedades, no, nada de esas cosas, en cuanto a cómo está de sola la gente, en cuanto a la necesidad que tienen de alguien que lo escuche sin crítica, sin darle un consejo, sin estarle diciendo qué es lo que tiene que hacer. En la empatía que yo puedo sentir por alguien que tiene mucho miedo porque en estos momentos no encuentra cómo cubrir sus deudas. Que tiene mucho miedo porque está pasando por un proceso de transformación en su matrimonio, en su familia, porque está pasando por un duelo, una pérdida. Yo tengo que estar conectada con esas cosas para poder prestar un servicio amoroso. O sea, yo no puedo prestar un servicio amoroso si yo estoy robotizada y estoy pendiente de qué es lo que yo voy a recibir, de qué es de lo que me van a dar, de que las cosas se den como yo quiero que se den, porque sí, pues porque eso es una meta y es un objetivo mío. Entonces, por eso, a veces yo escucho gente que dice, bueno, mira, yo voy a hacer esto y que sea lo que Dios quiera. Y es mentira, es una frase súper cliché que la utilizamos así como que entre comillas, como desde la humildad, pero que en el fondo no es verdad, porque no estamos dejando hacer su voluntad, no estamos dejando hacer Dios, ser Dios, tampoco estamos dejando que suceda lo que suceda, pero que por algo, sabiendo que por algo y para algo tú estás haciendo esto en este momento y que a lo mejor no es ahorita, a lo mejor no es con esas personas, a lo mejor no es en ese lugar, pero eso te va a funcionar después.
Entonces, nuestros logros no provienen de lo que hacemos, sino de lo que somos. Yo siempre he dicho cuando me tocan estas charlas que tratan de prestar un servicio, de lo profesional, de qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y desde dónde lo estamos haciendo. Em, Siempre doy un ejemplo de muchos profesionales, pero en realidad yo he tenido la experiencia de estar con profesionales que de verdad no es el título, no es lo que saben, lo que hace que esas personas brillen, sino que brillan por la humanidad que tienen, por lo buenas personas que son, por la cercanía emocional que tienen con la gente, por lo humildes que son, porque no tienen ninguna pretensión ni están esperando aplausos de la gente, sino que sencillamente se entregan para resolver algún asunto, sea el que sea. No necesariamente tiene que ser el de su profesión. En Venezuela yo tenía un odontólogo que uno llegaba allí a esa silla y era como entrar a una sesión de terapia, porque él no iba directamente a arreglarte los dientes y a cobrar y a, "Ven, mira, el presupuesto es este, tienes que pagar tanto y no sé qué más". No, sino que él te escuchaba, él te decía, oye, mira, ¿qué te pasa? ¿Cómo está tu vida? ¿Tienes algún estrés? ¿Está pasando algo en tu vida personal? Y bueno, uno de repente le contaba sus cosas porque la persona que estaba detrás del odontólogo hablaba mucho más fuerte que el certificado o que el diploma de odontología que él tenía. Y también me ha tocado abogados, yo me divorcié en Venezuela y me tocó un abogado maravilloso que no se fue directo a decirme cuánto iban a ser sus honorarios y qué era lo que tenía que hacer y cuál era la estrategia que tenía que adoptar para que a mí me fuera mejor en el divorcio y a mi pareja no, sino que él se fue directamente a preguntarme qué había pasado, si no había manera de alguna reconciliación, si yo no me quería tomar un tiempo para ver si las cosas se podían mejorar, si de pronto podría haber una reconciliación o de pronto el volver con esta persona. Y me dio mi tiempo y me dice, mira, tómate un tiempo y procesa toda esta información, porque mira, esto es rudo y lo que viene después del divorcio es un duelo, y me habló del duelo cuando uno se divorcia, etcétera, y eso fue hace bastantes años en Venezuela. Sin embargo, a mí nunca se me olvidará ese abogado porque él no era su título de abogado. Él era esa persona poniéndose en los zapatos de lo que estaba sufriendo, en este caso yo, pero me imagino que él era así con todos sus clientes porque él era súper famoso, famoso en ese sentido, que era una persona pero extraordinaria, que podías incluso no hablar de honorarios profesionales. Él nunca te hablaba de primero los honorarios y qué era el beneficio que iba a obtener de ti, sino más bien se preocupaba primero porque tú estuvieses bien y tomaras una buena decisión. Entonces, nuestra carrera profesional es una extensión de nuestra personalidad. Y si nosotros andamos en modo robot, de esa mentalidad robótica, obviamente que no vamos a poder dar un servicio amoroso, porque no estamos conectados con nuestra esencia. Y si no estamos conectados con nuestra esencia, no estamos conectados con nuestra personalidad. Entonces, siempre va primero la persona y luego va la profesión, que es lo que yo encuentro ahorita, que primero queremos hacer valer nuestra profesión. Es más, tenemos la profesión, mucha gente, tú le dices, hola, ¿cómo estás? Encantada, mira, yo soy Ondina Pilca, y ellos te dicen, mira, yo soy abogado.
soy fulanito de tal, o soy ingeniero petrolero, y soy fulanito de tal. O sea, lo primero, la tarjeta de presentación es la profesión. Entonces, bueno, eso lo que hace es que nos alejemos un poco de la gente, porque ya con eso tú estás poniendo, aunque no es tan, o sea, no se nos hace tan fácil reconocerlo así, pero inmediatamente es como poner un límite a la gente. Mira, yo soy esto, yo soy esta profesión. O sea, es así como decirte, me respetas porque yo soy esto. Y yo creo que mucho más respeto, más admiración, más inspiración hay en una persona que es más, que hay gente que ni siquiera tú sabes qué son, pero te fascina hablar con ellas, te fascina tener una conversación rica. Son personas que no son nada lejanas, que son fáciles de abordar, que tú las consigues y siempre están allí, que están presentes. Y resulta que cuando tienes 2 o 3 semanas hablando con esa persona o interactuando, te enteras de todo lo que son, o de todo lo que han estudiado, bueno, y son la mata de la sencillez, de la humildad, de la cercanía, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, cuando abrimos el corazón, nuestros talentos y nuestros dones florecen. Muchos de nosotros, pregunto, si estamos en ese modo robot, los robots no tienen corazón que abrir. Al contrario, tienen ese corazón bien blindado y bien cerrado. Entonces, allí no pueden aflorar nuestros talentos ni tampoco pueden aflorar nuestros dones. No estamos en contacto con eso. Estamos en contacto con el hacer, el hacer, el hacer, el hacer, el hacer, el hacer, el tener, el tener, el tener, el tener, el tener. Y ni siquiera nos damos cuenta cuáles son realmente nuestros dones y talentos, qué es lo que podemos ofrecer. Muy pocas personas cuando entran en una crisis, que es una crisis que nos está llamando al cambio, que nos está llamando, de pronto nos está llamando que ya lo que hacemos ya no tiene sentido, pero por miedo a perder ese hacer, por miedo a perder el tener, entonces no nos cuestionamos qué es lo que queremos ser. Entonces, cuando yo de pronto le hago la pregunta a la gente que está conmigo en consulta y que está en esos procesos de cambio, le digo, mira, la primera pregunta que nosotras dos tenemos que resolver, y yo te acompaño en esto, vamos a buscarlo entre las dos, es ¿qué mujer quieres ser o qué hombre quieres ser? Tú quieres ser una mujer feliz, quieres ser una mujer libre, quieres ser una mujer en contacto con sus dones y talentos, quieres ser una mujer satisfecha. Hay que empezar por allí, en lugar de qué es lo que quieres estudiar, cuál es el proyecto al que te quieres dedicar, etcétera, etcétera. Porque de hacer, yo creo que todos somos capaces de hacer muchas cosas. Ahora, de prestar un servicio desde el amor y desde esos dones y esos talentos, no sé, porque si vivimos en esa mentalidad robótica, mira, el hacer se transforma incluso para nosotros mismos, algo súper tedioso, fastidioso y que hace que nosotros perdamos completamente el sentido de lo que hacemos. Entonces nos empezamos a deprimir, no entendemos por qué, o empezamos a entrar en pánico, empezamos a entrar en miedo y nos paralizamos porque vemos que no nos está funcionando lo que estamos haciendo, pero a lo mejor no es eso lo que tenemos que hacer. Y ahí va entonces la parte de la entrega, que es la más difícil porque estamos acostumbrados, uno, a controlarlo todo y dos, a no dejar fluir las cosas, porque de pronto no es esto lo que estamos haciendo, a lo mejor no es, a lo mejor es otra cosa. A lo mejor nos estamos perdiendo de hacer esa otra cosa porque estamos en negación en el dejar de hacer y el tener. Por ejemplo, a mí me apasiona
el ser psicoterapeuta, orientadora, mentora. Me encanta esto, como les decía al principio, de armar estas charlas, o sea, me emocionó muchísimo solamente el volver después de 2 años de pandemia y de que poco a poco se ha ido recuperando todo, el tener la oportunidad de interactuar con personas de manera presencial. También me hizo mucha ilusión el entrar posiblemente entrar a una empresa con un servicio de reflexión y de pronto crear conciencia en esos profesionales para que salgan de ese modo automático en el que viven y se hagan conscientes que el mayor premio y el mayor regalo que uno puede tener es la satisfacción de haber dado absolutamente todo lo mejor a las personas y no estar pendiente de cuánto te van a pagar y de cuál es la cantidad a la cual vas a llegar a fin de mes. Y muchos estamos en eso porque muchos estamos en miedo con respecto a la situación económica mundial que hay, porque esto es mundial. Entonces, a mí me apasiona todo esto, pero yo particularmente todos los días hago mi trabajo. Bueno, digo, si no es esto, ponme en donde tú crees que sea necesaria. Hasta el momento he seguido acá, pero yo no sé, como les digo, ha sido para mí un disfrute el armar esta charla para una empresa, pero yo no sé si eso se va a dar. No sé si de pronto este material que yo hice me sirva como, por ejemplo, para crear conciencia como lo estoy haciendo ahorita. No lo estoy haciendo en la empresa, pero lo estoy dejando acá y pienso compartir, por supuesto, de manera gratuita todo esto, porque es una manera de crear conciencia, de entregar un servicio amoroso a las personas que tengan a bien escuchar este live, si es uno, si es dos, si son tres, si son 13, si son 20, no es la cantidad. Yo me doy por satisfecha con las personas que, por ejemplo, están conectadas en este momento. Está Proyecto Atenea, gracias. Está JH Reis 17, está Marieta Valentina, está Voce 99, Joander Liar también está por aquí, está Paula Roth 23, Sandra.alemán 58, está Carmen, está Yeresca León, está Gaby Morillo. Bueno, a todos muchísimas gracias por estar acá y qué bueno que estén conectados y que bueno, que reflexionemos acerca de esa frase que dije hace un ratito, ¿no? Que somos actores, que todos tenemos un personaje que desempeñar en esta vida, pero que estamos preocupadísimos por actuar bien, por actuar, por el hacer y por el tener, y se nos ha olvidado vivir. Yo tengo personas que están trabajando en sus proyectos personales de manera independiente, que no decidieron en algún momento o la misma vida los llevó a no depender de una empresa, sino a crear sus propios proyectos. Y bueno, cuando se está empezando con el entusiasmo y la pasión que uno le pone a esos proyectos, bueno, uno sube, 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 sube. A mí me ha pasado muchas veces. Y las cosas te empiezan a ir bien y estás apasionadísimo, pero cuando tú empiezas a mecanizar eso, a no a ver cómo puedes obtener más de ese proyecto económicamente, cuándo puedes tener más reconocimiento, cuándo te empieza a ganar el ego y se va apagando la vocecita del amor y la pasión. Tenlo por seguro que ahí siempre, o la mayoría de las veces, ocurre que eso va bajando. Entonces nos van bajando los pacientes o los clientes o el negocio ya no tiene la misma ganancia. Y entonces ahí nos empezamos a desesperar y empezamos a hacer la publicidad como locos, a angustiarnos, a estresarnos, a pensar limitadamente, a pensar desde la escasez, no desde el amor, sino a pensar desde el miedo. Y no hay nada peor, nada que le haga más daño
a un proyecto que cuando empezamos a pensar o cuando nos empezamos a ubicar en el modo miedo, porque el miedo nos bloquea, el miedo nos paraliza, el miedo no nos deja estar en contacto directo con nuestros dones y nuestros talentos. Ahí no florece nada. De pronto no escuchamos. A lo mejor hay gente que nos está diciendo, oye, vale, mira, Ondina, no sé, les voy a poner un ejemplo que también puede que suceda, ¿no? Como les digo, a mí me encanta todo lo que hago, pero de pronto vamos a suponer, vamos a hacer un como si. Vamos a suponer que venga la vecina y me pida que yo le cuide el bebé por un día porque tiene X, una diligencia que hacer o tiene algo que hacer. Y yo, bueno, a regañadientas, yo, ay, bueno, así piensa mucha gente, ¿no? Bueno, imagínate tú y yo que tengo que hacer publicidad porque no me llegan los pacientes, porque ahora cuidando niños, que ahora qué voy a hacer yo cuidando niños. Y resulta que el niño se siente súper bien conmigo, que la vecina está súper feliz con el trato que yo le doy, etcétera, etcétera. Cuando se va a despedir el niño, él no se quiere ir. Estoy poniendo un escenario hipotético. Bueno, a lo mejor mi don y mi talento, por ser muy maternal, de pronto es cuidar niños. Ah, no, pero como yo soy psicoterapeuta, orientadora, mentora, tengo 22 años de experiencia en esto, tengo el título de licenciada en educación, tengo un posgrado en relaciones industriales y un montonón de cursos. Me voy a poner yo a cuidar niños ahorita. Y a lo mejor es una oportunidad de dar lo mejor de mí. Pero como eso es un oficio sencillo que no tiene aplauso, no tiene cámara, no tiene foco, no tiene la lumbrera aquí arriba, entonces yo, bueno, me resisto a hacer eso. Pero a lo mejor por ahí es. Hay personas que cuando se quedan sin empleo se resisten a hacer otras cosas. Y hay otras que se dan el permiso a hacer otras cosas y descubren sus mayores dones. A mí me ha pasado siempre, en toda mi vida. Yo he sido cajera de tiendas, he sido, trabajé en un instituto de idioma entregando el material a los alumnos, eh, he hecho los recibos de condominio, he alquilado mi carro, bueno, he hecho cualquier cantidad de cosas en épocas en las que de repente se paraliza la cuestión o no entro en el modo miedo, sino que trato de hacer lo que pueda, lo que está dentro de mi control y no seguir insistiendo en lo que no está dentro de mi control. Bueno, porque hay que dejar fluir al ser. Bueno, si ahorita me toca esto, hago esto. Pero la mayoría nos resistimos y oponemos, pero bueno, toda nuestra voluntad la ponemos en no hacer lo que nos toque hacer, sino hacer lo que queremos hacer, porque es lo que es a lo que nosotros estamos acostumbrados, eso representa nuestro estatus, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿dónde queda el servicio amoroso? Si eso lo tienes que llevar, el servicio como idea, el servicio amoroso lo tienes que llevar a todas las áreas de tu vida, no solamente a la profesión porque ahí tienes una ganancia. Lo tienes que hacer con el vecino, lo tienes que hacer con tu pareja, lo tienes que hacer con tus hijos. El servicio amoroso es para todo. Entonces, fíjense, esta empresa a mí me encantó cuando me reuní con ellos, porque esta empresa me dijeron, oye, mira, la verdad es que sentimos que nuestro personal está muy robotizado y queremos brindarle herramientas que le permitan volver a lo personal, ocuparse de ellos como seres humanos, porque están enfocados todo el tiempo en la profesión y es una profesión que demanda muchísimo, por cierto, pero nos preocupa que no están en contacto con lo humano. Están en contacto es con el trabajo, 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 trabajo. Yo creo que muchos de nosotros estamos en eso porque estamos poniendo, como bien dije al principio, que teníamos que empezar por preguntar, bueno, ¿y dónde está mi poder personal?
porque yo estoy buscando es el poder adquisitivo, el poder del reconocimiento, el poder de comprarme todas las cosas que yo me quiero comprar y darme todos los gustos que me quiero dar. ¿Y en dónde está entonces el servicio amoroso a las demás personas? Es una tontería el servir con amor. Ya eso ahorita no está de moda. ¿O será que la época y lo que estamos viviendo, la violencia, la falta de conciencia, todo lo que estamos viviendo nos está llevando a cuestionarnos en dónde hemos puesto el poder personal? ¿O lo perdimos? ¿O será que perdimos el poder personal y estamos solamente en la búsqueda de lo económico y del ser las estrellas? Por aquí hay una frase que me encantó también de todo el material de esta charla, y que dice así: la razón por la que tanta gente está obsesionada con llegar a ser estrellas, entre comillas, es porque todavía no lo son en su propia vida. Imagínense ustedes. Claro, yo estoy tras la búsqueda de ser estrella, y también leí por allí algo que me gustó mucho, que todo el ahora con este boom de gente ayudando gente, de gente dando charlas, conferencias, afortunadamente y bienvenidos, cabemos todos pero bien estacionados, cada quien zapatero a su zapato, como quien dice. Y bueno, mientras seamos más apoyando a este despertar o a este crecimiento, como ustedes lo quieran llamar, mejor. Pero hay gente que quiere estar bajo los reflectores de un escenario y no tienen ni idea qué es lo que van a decir cuando estén allí, porque lo que están buscando es el reconocimiento, están buscando desde la escasez. Eso es como buscar un novio porque tú te sientes desolado, o buscar una pareja que te reconozca, te ame, te dé absolutamente todo para entonces tú sentirte bien. Estás buscando desde la escasez y te va a llegar alguien que no te va a dar eso, sino todo lo contrario. Te va a dar hasta en la cédula, porque no te va a dar ningún tipo de reconocimiento, no te va a dar todo lo que tú estás buscando, porque la encargada o el encargado de llenar esa escasez eres tú. No es nada ni nadie que venga de afuera. Entonces, escuchen bien esa frase, ¿no? La razón por la que tanta gente está obsesionada con llegar a ser estrellas es que todavía no lo son en su propia vida. Entonces hay que hacer del trabajo un templo personal. Pero para hacer del trabajo un templo personal, tú no puedes, ese templo, yo nunca he visto un templo basado en estrategias, basado en metas, en objetivos, en ganancias, en liquidez, en balance de ganancias y pérdidas, etcétera, etcétera. ¿En qué está basado un templo? Un templo está basado en el amor, en la tolerancia, en la empatía, en, em, en el servicio, en la aceptación, en la escucha amorosa, por supuesto, en la fe, en todos esos valores que no tienen absolutamente nada que ver con la carrera, sino con la persona. Entonces, si yo quiero hacer de lo que haga, no solamente de la profesión, de lo que haga, del servicio que yo estoy prestando, un servicio amoroso, yo tengo que llevarlo a un templo personal, hacer de ese trabajo o de ese servicio ese templo personal, una expresión de la persona que soy, puesta al servicio de los demás, una expresión de la persona que soy, no de las herramientas y de los títulos y de las especializaciones y de todo lo que yo sé como profesional, sino incluso a veces es poner al servicio hasta tus mismas experiencias de vida. O sea, yo creo que uno inspira más desde lo que ha transitado como persona que de lo que sabe como profesional. A veces las huellas más imborrables de un profesional te las dejan cuando comparten algo personal contigo.
cuando te dicen, bueno, a mí también me ha pasado eso. Y mira, yo me sentí así, de pronto busqué esto, a lo mejor, mira, te puede servir aquello. Em, Marianne Williamson en su libro Volver al Amor tiene una anécdota del cuento de la princesa del vestido de retazos. A mí me encanta porque ella dice que, bueno, o sea, el cuento de la princesa de retazos es que había un baile típico de estos cuentos de princesas, había un baile y esta muchacha, como siempre, era la muchacha que no tenía con qué ir al baile y ella recogió todos los retazos de las telas con las que le habían hecho los vestidos a las princesas que tenían mucha plata, y se hizo un vestido de retazos. Pero cuando llegó al baile y se dio cuenta de que ellas mujerones con aquellos trajes tan elegantes, fue y se escondió en un closet. Pero se quedó una puntita del retazo fuera de la puerta del closet. Y el príncipe se aburrió de todas estas princesas tan bien vestidas y tan emperifolladas y se iba a ir, pero pasó por al lado del closet y se dio cuenta del retazo que estaba ahí y abrió el closet y salió la muchacha. Entonces él la sacó de allí, bailó con ella, la visibilizó, etcétera, etcétera. Y bueno, ya ustedes saben cómo terminan esos cuentos, ¿no? Final feliz. Pero la anécdota o la metáfora para utilizar este cuento es que muchas veces nosotros queremos ser especialistas en algo y el especialismo te, te limita muchísimo. Por ejemplo, tengo una amiga que es una colaboradora de Hablemos de Relaciones, la psicólogo Belén Escobar, con quien, por cierto, tenemos un live este jueves que es el duelo infantil. Belén es una psicólogo clínica, sí, infanto, juvenil y familiar, sí, pero trabaja con las flores de Bach, ha hecho un trabajo con su femenino increíble, se ha basado en otras herramientas. Ella no se ha quedado solamente en el título de psicólogo clínica, sino que es una persona que de pronto tú hablas con ella en una consulta y te dice, mira, vamos a explorar un poco la parte emocional. ¿Cómo te has sentido? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Tienes ganas de llorar? ¿Has estado triste por mucho tiempo? Entonces a ver si te puedo recetar unas flores de Bach. Vamos a ver si tienes que hacer constelaciones familiares. Vamos a ver si tal cosa. O sea, muchísimas herramientas. Su principal don y su principal talento desde acá, desde mi humilde opinión, es que es una mujer súper cercana, que como trabaja con los niños, pero es porque ella ha hecho un trabajo con su niña interna muy hermoso y para ella es muy fácil acercarse a los niños, su dulzura, su escucha y aparte de que tiene su vestido de retazos, porque no está especializada, sino que le brinda una gama de herramientas a la gente desde el amor, pensando en las muchas aristas que puede tener un proceso de cambio de una persona y con la absoluta convicción, porque la conozco desde hace mucho tiempo, que es de brindar un servicio de amor. Es más, cuando ella prepara las flores de Bach, de repente dice, bueno, mira cómo te las hago llegar, voy a tu casa o tienes como para mandártelas en un transporte, con un Uber, etcétera, etcétera. Pero ella se solidariza con la gente, se vuelve bien cercana a las personas. Y eso es dejar de estar en la mentalidad robótica para entrar en el servicio amoroso. Entonces, nuestro trabajo es crecer como persona. Formación en la vida es una formación profesional. Entonces, a veces, cuando tenemos esos periodos en el que las cosas no nos están yendo bien, en lugar de preocuparnos por ver cómo podemos reactivar el negocio, reactivar las ganancias, reactivar el dinero que me va a entrar, etcétera. ¿Por qué no ocuparnos de crecer como persona? Porque en la medida en que nosotros crezcamos como personas,
podemos entregar un servicio más amoroso a los demás, pero tenemos que cuestionarnos nuestros valores. Miren, al final de esta charla, si Dios quiere, estoy pensando, bueno, no sé, que sea lo que Dios quiera en donde sea que se tenga que dar. Pero al final está previsto un ejercicio que se llama la casa terapéutica. Y es dibujar una casa donde se van colocando muchas cosas para descubrirnos como personas. Principalmente no es para descubrirnos como profesionales, sino reconocer nuestras características personales, recursos emocionales internos, personas significativas que nos rodean y estrategias que nos permiten combatir adecuadamente la angustia, el estrés y la ansiedad. Y fíjense que esa casa, que pudiéramos bien metafóricamente decir que es nuestra casa interna, lo que tiene son muchas preguntas. ¿Cuáles son las personas y las cosas que te protegen? ¿Cómo es la forma que tienes de liberarte de las angustias, de las presiones y del estrés diario? Cosas con las que estás orgullosa de ti y quieres que los demás reconozcan. A veces ni siquiera nosotros nos reconocemos esas cosas por las cuales podemos estar orgullosos. Entonces estamos totalmente fuera de nuestro ámbito personal, sino que estamos pendientes de cómo nos pueden reconocer como profesionales, de cómo estar debajo de los focos en ese escenario de la vida, ¿no? Que todo el mundo voltee a ver esos focos para que nos aplaudan. ¿Cómo es una vida digna para ti? Cosas con las que estés feliz o con las que te gustaría hacerlo. Emociones que te gustaría sentir más a menudo, de manera más plena y saludable. Eh, Comportamientos que te gustaría corregir. Áreas que quieres cambiar. Y cosas que sigues manteniendo ocultas. Pero lo más bonito de que la base de esta casa son los valores fundamentales en tu vida. De ahí parte todo, de tus valores. ¿Cuáles valores? Que bueno, la gente anda, todos los mensajes, bueno, lo que pasa es que se han perdido los valores, se han perdido los principios, ya la gente no está, ajá, bueno, pero con la queja no llegamos a ninguna parte. ¿Cuáles son esos valores? ¿Cuáles son tus valores? Tú que me estás escuchando. Yo tengo claro los míos, pero ¿cuáles son tus valores? Y poner esos valores al servicio, al servicio de los demás, al servicio de ese proyecto, al servicio de ese trabajo, a donde te toque hacerlo, al servicio de tu familia también, poner esos valores a funcionar, al servicio del vecino, al servicio de tu comunidad, al servicio del que te consigas en el día a día. Entonces hay que estar claros en cuáles son mis valores. Por ejemplo, uno de mis valores es la empatía. Entonces oye, si me toca la puerta al vecino para decirme que por favor le cuide a su hijo porque tiene una emergencia y yo tengo claro mi valor de ser empática, bueno, yo voy a poner por encima de la ganancia o del tiempo que pierda o de esa actividad que tal vez no sea mi preferida, pero yo voy a poner por encima el brindarle ese servicio amoroso a mi vecino. Y bueno, la compensación vendrá o no vendrá, o las gracias vendrán o no vendrán, pero yo me voy a acostar tranquila porque yo hice lo mejor que pude y entregué lo mejor que pude ese día. No solamente tenemos que entregar lo mejor de nosotros a nuestra profesión, nuestro trabajo, porque nos da el sustento. Yo creo que eso es cuando yo hablo de que hay un modo de vida que ya está caduco y que ya está un poco vencido, es que, bueno, tienes que trabajar porque es el sustento. Bueno, está bien,
Se supone que todos nosotros tenemos que tener un sustento, tenemos que pagar cuentas, tenemos que pagar arriendo, tenemos que pagar dividendos en las casas que estamos comprando, el carro, el colegio de los chamos, la comida, la ropa, etcétera, etcétera. Sí, pero cuando nosotros empezamos a enfocarnos solamente en eso, de verdad que pueden ocurrir dos cosas. O entramos en parálisis, entramos en miedo, empezamos a sentirnos insatisfechos, nos empezamos a deprimir, nos empezamos a asustar, porque en realidad esa no es nuestra esencia. Entonces hay gente que son muy, pero muy exitosos, y ustedes deben saber tanto como yo de gente que ha tenido muchísimo éxito, entre comillas, pero que han perdido por completo el poder personal y se han metido en una depresión muy fuerte que muchas veces termina en cosas bueno, que son muy lamentables. Bueno, y quiero culminar este live dándole las gracias de verdad a todas las personas que se conectaron, a los que van a ver este live en diferido, recordándoles que este jueves Belén Escobar y yo vamos a estar hablando del duelo infantil, porque muchas veces los adultos creemos que las pérdidas o las muertes, no necesariamente de personas, sino otras pérdidas también, nos involucran solo a los adultos y que los niños como que no están ni ahí con eso, y resulta que los niños también pasan por duelos y también sienten las pérdidas, incluso las separaciones, los divorcios, etcétera. Entonces a las 7 de la noche, hora Chile, este jueves, voy a estar junto a Belén Escobar en un live, así que estén pendientes. Y termino este live con esta frase maravillosa de un curso de milagros que dice: es fácil distinguir la grandeza de la grandiosidad, porque el amor puede ser correspondido, pero el orgullo no. Entonces, vamos a ver si será que estamos en, queriendo queriendo obtener la grandiosidad, o que estamos en la grandeza de lo que significa prestar un servicio amoroso y no un servicio robotizado en lo que estemos haciendo, en la labor que estemos prestando, en la empresa donde estemos, con los jefes que tengamos, los compañeros que tengamos, y que nos toque hacer la tarea que nos toque hacer. ¿Estaremos brindando un servicio amoroso o lo que estamos buscando es sentirnos grandiosos y estar bajo el foco de esos grandes teatros sin ni siquiera saber qué es lo que vamos a decir? Así que, bueno, vuélvanse estrellas en sus vidas antes de pretender ser estrellas en sus profesiones. Eso es lo que creo humildemente, desde este lado, humildemente, desde lo que me estoy, desde lo que estoy pretendiendo brindar a este grupo de profesionales. Siempre una nueva carrera son logros internos. Cuando uno empieza a lograr esos cambios internamente, lo que haces inevitablemente se transforma. Bueno, nos vemos entonces el jueves y el próximo lunes en otro encuentro de Hablemos de Relaciones. Un abrazo y bueno, nada, que tengan una bellísima y bendecida semana. Chao.